Hola, ¿qué tal, obreros, colaboradores, CPOs? Que Dios me los bendiga grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos viviendo este mes, que es el mes de la prudencia, preparándonos para nuestra próxima reunión, que será la última reunión de este año, que será el próximo sábado, 9 de diciembre. Así como usted ve ahorita en pantalla, será a las 5 de la tarde, en donde estaremos en esta gran reunión, presentándonos delante de Dios, presentándonos en el altar de Dios, presentándonos delante de la presencia de nuestro Dios. Y en este mes nosotros estamos meditando, estamos orando, estamos preparando nuestra vida, nos estamos santificando delante de Dios, y la experiencia que está haciendo este propósito está siendo extraordinaria. Varios se han comunicado conmigo a través de la central de los obreros. Incluso usted que desea compartir su experiencia, usted puede escribirnos a través del WhatsApp o por aquí mismo en las redes sociales o aquí en el canal que tenemos de los obreros en Foco Venezuela. Este propósito está avivando a muchos. Incluso varios han compartido su experiencia, que se han avivado. En fin, está siendo una gran bendición. A lo largo de nuestra programación vamos a ver un testimonio de una historia de una obrera que en su momento se apartó de Dios. Y ella tuvo una experiencia muy fuerte. Incluso hoy nosotros vamos a ver el testimonio de la obrera y la experiencia que ella tuvo estando en la obra primeramente, apartándose de la obra y regresando nuevamente al altar, a la presencia de Dios. Yo quiero compartir ahora a continuación un video que habla del cielo, porque muchos han estado pensando en llegar a determinados lugares, pensando ir de un país al otro, pensando en ir de un lugar al otro, pensando en habitar de un lugar al otro, pero pocos han estado pensando en habitar en el reino de los cielos. Pocos han estado pensando en el reino de los cielos. Obreros, colaboradores, este propósito está trayendo fuerza para muchos, está llevando a que muchos anden en el camino de la sinceridad, de la obediencia, renovando el pacto con Dios. Ve ahora a continuación este video que habla del cielo. Y ya regresamos con más de su programa Obreros en Foco. ¿Y por qué Obreros en Foco? Porque es necesario mantener el foco en el reino de los cielos. Porque cuando una persona pierde el primer amor, pierde la primera fe, ella se desenfoca del temor, de lo espiritual, del pacto con Dios, de la alianza con el Altísimo. Presta atención en este video que habla del cielo y ya regresamos con más de su programa Obreros en Foco. Sabemos dónde estamos seguros, dónde podemos confiar y finalmente descansar. Su alma también anhela encontrar ese lugar. Intenta recordar, ¿dónde estuvo buscando un poco de paz? ¿Por cuántos lugares ya pasó? ¿Por cuántas fiestas, relaciones, trabajos? ¿Por cuántos amigos, viajes, casas? Usted cambia todo a su alrededor, pero nada cambia.
Mientras no sepa lo que está buscando, nunca lo encontrará. En la creación divina, todo tiene su lugar. Incluso el ser humano. Su lugar siempre fue junto a su Creador. No importa cuán lejos haya ido. En el fondo, usted sabe que lo necesita. Los brazos del Padre. Su alma suspira por ese lugar. No solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Pero ese no es un destino automático. Los únicos que ya tienen un lugar determinado son su cuerpo y su espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Pero, ¿y el alma? ¿A dónde irá? Y ese cambio de lugar puede ocurrir muy rápido. Hoy estamos aquí, pero mañana nadie lo sabe. Vea lo que sucedió en Turquía y en Siria. Furkan orayı çek orayı. Deprem. Deprem meydana geldi. Un terremoto se cobró miles de vidas en un instante a la madrugada. De un instante a otro, de forma rápida e imprevisible, el lugar del alma puede cambiar. Usted duerme en su cuerpo y despierta en otro lugar. ¿Y si su vida acaba hoy? Sí, se puede terminar cuando menos lo espere. ¿En qué lugar pasará la eternidad? Muchas creencias se proponen responder esta pregunta. Unos dicen que el hombre es solo materia. Si murió, se acabó. Otros creen en la reencarnación o el purgatorio. Pero la palabra de Dios no deja margen para interpretaciones. Todos mueren, sean salvos o condenados. Nadie muere teniendo indefinido su destino final. Así, la muerte es el golpe final del martillo para todos nosotros. ¿Cuál es el peor lugar donde usted ya estuvo? ¿Le gustaría volver? Probablemente no. Ahora imagínese ir a un lugar donde haya total ausencia de Dios. Esa es la definición del infierno, al contrario del cielo, donde hay total ausencia de dolor. Durante su estadía en este mundo, usted estará en guerra constante por su alma. Combata el buen combate, guarde su fe, porque hay un lugar preparado para quienes venzan. Cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en el cuidado de nuestra alma y somos sinceros delante de Dios y andamos en la prudencia, es allí en donde logramos prevenir, guardar, resguardar, blindar nuestra alma día tras día. El mal, él hace presión espiritual, día tras día. Él busca hacer presión para que muchos pierdan el primer amor, pierdan el enfoque de la fe, pierdan su comunión con Dios, se descuiden. La misma presión espiritual ha llevado a que muchos caigan en el engaño del propio diablo y consecuentemente terminen entregando su alma a la tristeza, entregando su alma al mal pensamiento,
entregando su alma a la debilidad, entregando su alma a algún tipo de sentimiento. Así que obrera, obrero, colaborador, CPO, siervo de Dios, viva este propósito con toda sinceridad, con toda entrega a Dios. Y cuando hablamos de la sinceridad, la misma presión espiritual que el propio mal ha colocado en muchos, ha llevado a que muchos se entreguen, se desanimen o caigan en el pecado. Y luego ha convencido a muchos a que ya no hay más oportunidad, a que ya no hay más chance para él, para ella. Obrera, obrero, nosotros estamos aquí para ayudarle. Pues si hay chance para usted renovarse, si hay chance para usted recuperarse, si hay chance para usted levantarse, si hay chance para usted renovarse, si hay chance para usted corregirse, si hay chance para usted entrar en el reino de los cielos. Y yo comparto con ustedes la definición allí en pantalla de la prudencia. Hablando de la prudencia, vamos a leer juntos en pantalla, por favor, producción, coloque en pantalla el significado de prudencia, que es el mes que estamos viviendo. Vamos a leer juntos. Prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Capacidad de pensar antes de ciertos acontecimientos. Por favor, producción, regrese conmigo. Es la capacidad de pensar antes de determinados acontecimientos. O sea, el siervo prudente, aquel que vive en el camino de la prudencia, él se anticipa. ¿Qué fue lo que hicieron aquellas 10 vírgenes? 5 de ellas se anticiparon. Otras 5 se descuidaron, fueron imprudentes. 5 de ellas hasta tuvieron aceite de reserva. O sea, se anticiparon, reservaron aceite. Aquella reserva de aceite era para impedir de que las lámparas permanecieran día tras día llenas del aceite y encendidas. O sea, fueron prudentes. Y es esto lo que Dios quiere de cada siervo y espera mucho más de cada uno de nosotros que estamos sirviendo a Dios por causa de su infinita misericordia. Vamos ahora a ver la invitación, la promo de esta próxima reunión de la prudencia y ya regreso con el momento de la meditación. Cuando oímos la palabra prudencia, la asociamos con las buenas prácticas, inclusive aquellas del tránsito como colocar el cinturón de seguridad, respetar el semáforo y seguir las señales del tránsito. La prudencia puede no ser vista por los otros, pero hace una total diferencia en la vida de quien cruza nuestro camino. Uno de los mayores peligros de la imprudencia en el tránsito es el consumo de alcohol y muchas veces la falta de cautela de otras personas, pudiendo ocasionar daños irreversibles o hasta la misma muerte. Un caso que llamó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo sobre el tema de la imprudencia a terceros es el caso de Jacqueline Saburido. El accidente ocurrió en 1999. La estudiante venezolana y 3 amigas más salieron de una fiesta y en la carretera surgió un auto en dirección contraria. Era de Reggie Steffi, de 18 años, que conducía ebrio. En el impacto, el auto se incendió
y 2 de las amigas de Jacqueline no consiguieron salir y murieron. Ella y otra amiga que iban en el asiento de adelante corrieron con suerte y salieron vivas, pero las secuelas quedaron para siempre. Jacqueline quedó con quemaduras de 3er grado en su cuerpo. Perdió los dedos de la mano y buena parte de su visión. Por tal motivo, necesitó hacerse más de 120 cirugías. Con la historia de Jacqueline, podemos percibir cuánto la actitud de terceros puede transformar una vida. Mantenernos en vigilancia es la actitud que anda de lado a lado con la prudencia. Vigilar por nosotros y por los otros, sea en el tránsito, en la calle y, ¿por qué no?, en el campo espiritual, en los pensamientos, en las emociones y en las actitudes. Durante este año 2023, fueron muchas las oportunidades que Dios entregó a sus siervos para examinarse, orar y meditar si habían algo que estuviera dañando su comunión con el Altísimo, pues ¿serviría de algo haber llegado hasta aquí y descuidar de lo más importante, su salvación? Sábado 9 de diciembre, a las 5 de la tarde. Sábado de la Prudencia, la última reunión de este año, directamente desde el Templo de la Fe, con transmisión para todo el país. El próximo sábado 9 de diciembre a las 5 de la tarde, aquí en nuestro Templo de la Fe, estaremos juntos, todos los obreros, colaboradores, CPOs y siervos. Prepárese para este gran día, porque será algo extraordinario, será algo inédito, será algo glorioso, será un momento diferente que tendremos en la presencia de Dios. Vamos a meditar aquí en el libro de Jueces, capítulo número 16. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo número 16, versículo número 20. Está escrito así: Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. No sabía que el Señor se había apartado de él. Usted ve obrero, colaborador, CPOs y siervos. Sansón, mientras él mantuvo su pacto con Dios, mientras él se mantuvo siendo prudente, en él permanecía la fuerza de Dios. Mientras él mantenía la fuerza de su pacto con Dios, él se mantenía fuerte. Pero vemos que en un abrir y en un cerrar de ojos, la presión y la mentira del diablo, el engaño del diablo, lo enredó y él termina cayendo en el engaño. Los espíritus engañadores aún continúan trabajando, obreros, colaboradores, CPOs, con el propósito de engañar a muchos, con el propósito de desviar a muchos, con el propósito de apartar a muchos del primer amor, con el propósito de apartar a muchos de la presencia de Dios. El diablo trabaja con engaño, obrero, colaborador, para que muchos se enfríen, para que muchos terminen sirviendo a Dios hasta con engaño, para que muchos pretendan servirle a Dios de cualquier manera, de que nada va a pasar, de que si no vive una vida de relación con Dios, nada va a suceder. Mas vea que Sansón, el tiempo lo fue debilitando. Él terminó siendo imprudente. Y esta imprudencia lo llevó a que Dios se apartara de él. La presencia de Dios se apartó de Sansón.
¿Y qué fue lo que sucedió? Por causa de que él se apartó de la presencia de Dios, quebró el pacto, la alianza que su madre un día había hecho, y terminó cayendo en el engaño del diablo. Perdió la fuerza. Y de allí en adelante el diablo hizo y deshizo con Sansón. Yo quiero ahora compartir en pantalla y me gustaría que producción coloque allí la palabra aquí de el obispo Macedo. El único eslabón que aún quedaba de la comunión entre Sansón y el Altísimo fue eliminado por las manos de Dalila, o sea, el engañador. Sus cabellos representaban la última llama de la fidelidad y del propósito que un día el Señor había plantado en su ser, a pesar de que Sansón había fallado mucho a lo largo de la vida. El Espíritu Santo no se apartó de inmediato, pues en su infinita bondad, Él da oportunidades para que la persona se arrepienta. Regrese por favor conmigo, producción. El Espíritu Santo da oportunidad para que la persona, ella se arrepienta, ella se corrija, ella regrese al primer amor, ella vuelva a la comunión con Dios. El Espíritu de Dios le dio la oportunidad a Sansón para que él se mantuviera en el camino de la prudencia. Pero Sansón ignoró, rechazó la oportunidad dada por Dios. Vamos a continuar leyendo el comentario del obispo Macedo. Coloque, por favor, producción en pantalla completa. Por favor. Dice, sin embargo, no abuse de sus oportunidades, pues las consecuencias de una caída pueden ser irreversibles. Si usted está caído en la fe, busque al Altísimo con sinceridad, a fin de levantarse. Él no desprecia a un corazón quebrantado y sincero. Obrera, obrero, colaborador, CPO. Dios no desprecia cuando una persona, ella llega quebrantada a la presencia de Dios. Cuando ella llega de una manera sincera delante de Dios. Cuando ella va a los brazos de Dios y se derrama en la presencia de Dios. Cuando ella busca ayuda, olvidándose de los años, de los meses y del tiempo que ella está sirviendo a Dios. Ella se corrige, ella busca ayuda, ella busca regresar al primer amor. Siga meditando, obrero, colaborador, CPOs, en este propósito de la prudencia. Dios quiere mucho más de nosotros. Vamos a ver ahora el testimonio de esta obrera que un día sirvió durante 11 años. 11 años ella estuvo sirviendo a Dios como obrera. Y después de 11 años, el espíritu engañador logró convencerla a ella, engañarla, apartarla a ella, no solamente de la obra, de la presencia de Dios y hasta del reino de Dios. Pero ella regresó. Gracias a Dios, hoy ella está sirviendo a Dios. Presta atención en este testimonio que es muy fuerte, obrero, colaborador, y ya regresamos. Nosotros vamos a conversar a partir de ahora con la obrera Kelly Cristina, que está con nosotros por videollamada. Ella es de la iglesia de la Alborada en Río Grande del Sur. Y ella puede hablar sobre esto porque usted, Kelly, habló conmigo fuera del aire, que usted quedó años como obrera y salió justamente porque usted no percibió que estaba mal, usted no vio esa verdadera condición y usted hoy regresó porque usted necesitó tener un encuentro verdadero con Dios. En fin,
Yo no quiero colocar palabras en su boca, pero vamos a hablar de la primera fase como obrera. ¿Cuánto tiempo fue y dónde es que usted no se dio cuenta que estaba mal? Por favor. Sí, señor obispo. Entonces comencé con 14 años en la obra y, y yo comencé exactamente de esa forma, mirando para la vida de los otros, los obreros que yo conocí, los jóvenes con los que yo me relacionaba en aquel momento y yo veía a ellos felices, veía a ellos siempre sonriendo con una vida que yo deseaba. Entonces yo comencé a querer ser como ellos y comencé a fingir, comencé a engañarme. Yo observaba a ellos buscando el Espíritu Santo, entonces yo decía los mismos que ellos, pero yo no tenía aquella conexión con Dios, porque en casa yo no leía la Biblia, yo no oraba. Los propósitos de ayuno y oración hacía solamente cuando alguien me decía, digamos así, yo de mi voluntad, de mi iniciativa no ayunaba, justamente porque no tenía esa relación con Dios. Y fueron 11 años viviendo de esa manera. Me casé, me casé con un obrero así, infelizmente no tenía la misma fe, entonces los dos terminamos teniendo un matrimonio destruido porque los dos éramos orgullosos, no buscamos ayuda. Nosotros siempre de la puerta para afuera éramos un matrimonio que todo el mundo quería estar cerca, creían que estábamos bendecidos, maravillosos, siempre sonriendo, pero engañando en los grupos, pero en la frente de otros éramos una apariencia porque de la puerta de la casa para adentro era solo tristeza, depresión, la depresión fomentando y con el paso de los años, Espera ahí, disculpa interrumpir. Usted era obrera y usted tenía síntomas de depresión. sí señor, tenía síntomas de depresión. Pero usted no veía que eso era un absurdo, que no era normal así. Usted no pensaba en buscar al pastor y hablar. Primero por orgullo y vergüenza no quería buscar ayuda. Y después yo creía que era normal. Yo como inicié mi vida dentro de la iglesia, intentando ser como los otros, entonces no pensé en lo principal, porque era Dios que iba a cambiar mi vida y no los otros. O sea, podemos decir que usted llegó a ser obrera sin tener el Espíritu Santo. Sí, Señor. Infelizmente sí. Y cuando usted fue entrevistada para ser obrera, esa pregunta es la pregunta que nunca va a faltar en una entrevista para obreros. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted ciertamente respondió que tenía, si no, usted no entraría. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Usted mintió o usted se engañó? Creía que lo tenía. Yo me engañaba diciendo que tenía. Para los demás, quien me preguntaba si yo tenía el Espíritu Santo, yo tenía. Yo me trataba de convencer que tenía, pero no era así, por todo aquello, ¿no? Y su marido también no tenía. No, Señor, ¿Y por qué usted concluye que él no tenía? porque nosotros nos casamos en la rebeldía, comenzamos a enamorarnos ya con rebeldía. El pastor orientó, los obreros orientaban, pero nosotros no queríamos escuchar. Nosotros insistíamos que era una bendición de Dios y que los otros nos estaban trabando. Ah, ustedes fueron orientados para que no enamoren. Sí, Señor, Alguien se dio cuenta que no era bueno, sí, Señor. pero ahí el corazón habló más alto. Así mismo fue y quedé en esa vida unos 7 años casada y fue mucho sufrimiento, peleas, a punto de que de cuando yo quería separarme, él me decía que eso era carnal. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, ustedes iban juntos para la iglesia, me imagino. Sí, Señor. Aconteció, bueno, yo hablé así, tu marido, pero realmente es tu ex marido, ¿no? Porque hoy ustedes no están juntos más. ¿Hubo algún momento en que ustedes llegaron a la iglesia? Disculpa hablar así, pero es la manera en que todo el mundo entiende. Caer en cuenta.
Todos los domingos y principalmente cuando salíamos de la reunión regresábamos peleando. Nosotros salíamos de la puerta de la iglesia, vivíamos una cuadra atrás y en todo el camino era de discusiones. Él tenía muchos celos y yo siempre fui una persona comunicativa, converso con todo el mundo, hombre, mujer, niños, adultos, y él quería controlarme, quería escoger las personas con las que yo debería conversar y socializar, hasta el punto de que si yo conversara con alguien que a él no le gustaba, aunque fuera del pueblo, él no quería, él me quería prohibir. O sea, si hubiera un otro obrero a su lado, él no aceptaba. Sí, señor, Allí en el trabajo, delante del altar. delante del altar. ¿Y cómo es que usted reaccionaba ante eso? Yo siempre intentaba quedar más cerca de él para evitarme esas peleas. Entonces, a veces hasta en el medio de la reunión el pastor llamaba, tenga aquí este alfolí, yo me escondía para dejar a otra obrera ahí. Pero lo que yo digo es cómo usted reaccionaba en la casa. Usted también le contestaba y ahí empezaba la discusión. Sí, señor. Hablábamos, le decía que él estaba mal, pero yo no sabía luchar espiritualmente, entonces quería luchar físicamente peleando con él, peleaba. Agresiones físicas nunca hubieron, pero verbales, a punto de que estar hablando palabrotas. ¿Qué es eso? Como obreros ustedes llegaban a hablarse malas palabras uno para el otro. Sí, señor. Y ahí usted no se daba cuenta que eso era un absurdo para un siervo de Dios. Para mí era una lucha que estaba pasando y que tenía que seguir adelante y que mirara para el frente porque más adelante sería una bendición. Yo me quedo imaginando dónde quedaba la lectura bíblica y la oración, la comunión con Dios. No existía. No, Señor, solamente en la iglesia y cuando nosotros no nos olvidábamos de llevar la Biblia. Ujú. Porque de hecho también no hacía propósitos, no cogía sobres o los dejaba en el cajón, campañas que nosotros deberíamos haber dado. Yo daba el 1%. ¿Y cuál fue el fin de eso, Kelly? Entonces, el fin de eso fue cuando él me prohibió de trabajar y de estudiar y yo comencé por causa de la depresión, a engordarme mucho, mi salud se estaba afectando. Entonces yo decidí dar un basta en eso, pero terminé escogiendo una vez más el lado equivocado y no pedí ayuda. Nos separamos y yo me aparté de la iglesia. Quedé 7 años apartada. Ahí en el mundo conocí mi esposo actual. Hoy estamos casados hace 11 años y tenemos un hijo. Y yo creía que teniendo a mi hijo ya no iba a tener nunca más depresión. Creía que él era lo que faltaba en mi vida para ser feliz. Y al final fue que él con 2 añitos empezó a desarrollar alergias. Yo vivía en el médico con él y tuve también algunos problemas en mi matrimonio. Yo siempre fui muy orgullosa y mandona, entonces estaba con muchos problemas y nos separamos. Entonces ahí fue cuando yo decidí regresar. Fue bien difícil porque yo era orgullosa hasta entonces y cuando yo regresé, las obreras intentaban acercarse, yo siempre con la misma historia de que sí estoy bien. Y un día un pastor me llamó y me dijo que quería atenderme. Y ahí yo dije, muy nerviosa porque yo dije, ¿por qué que el pastor quiere atenderme? El pastor recién llega a la iglesia, era un pastor nuevo. Yo decía, ¿por qué me escogió para atenderme? Y ahí yo escuché a Dios hablarme, diciendo, yo te escogí a ti porque te quiero dar una oportunidad. Y en ese atendimiento yo vomité todo para afuera. Le conté toda mi historia y de ahí yo reconocí que la Kelly que vivió hasta ese día, desde el 2017, era una persona orgullosa, no era verdadera, se eludía, mentía para las personas. Y de aquel atendimiento en adelante, yo conseguí entender.
O sea, digamos que podemos decir que ese atendimiento fue el momento en que usted se dio cuenta de su verdadera condición. Usted se examinó. Sí, Señor. ¿Y el resultado fue ese que usted constató? Sí, Señor. Ahí yo entendí hacer aquella autoanálisis y conseguí identificar lo que me privaba de tener ese encuentro con Dios, porque yo quería tener la vida que todos los demás tuvieron y hasta entonces no habría podido conseguir. ¿Y cómo resolvió eso? El pastor puso su mano encima de mi cabeza y me dijo, Kelly, el Espíritu Santo siempre estuvo aquí en todo ese tiempo. Él solo no entró porque tú no lo dejaste. Entonces, a partir de hoy, haz lo que tienes que hacer. Analízate todos los días, busca de verdad, no solo en la iglesia, ora, lee la Biblia, muéstrale a Dios que de verdad tú quieres a Dios y no la vida de los otros. Y no mires a los otros. Si aquel está bien o no está, es problema de él. Ahora piensa en ti. Y eso fue un sábado por la tarde, obispo. En el domingo en la mañana yo hice esa búsqueda, lloré. En el sábado mismo yo leí la Biblia en casa, mi mamá también era obrera y le dije todo. Y entonces ella me dijo, ahora solo tienes que hacerlo, hija mía. Y entonces el domingo en la mañana yo, antes de comenzar la reunión, yo ya era diferente. Hasta el altar parece que salió la venda de mis ojos. Yo veía el Espíritu de Dios habitando ahí. Y de ahí para adelante yo comencé a hacer mis propósitos, mis votos. Todo yo me dediqué y me dedico hasta hoy 100%, porque yo sé que es solo de Dios que viene esa alegría que yo tanto busqué durante muchos años. ¿Cómo fue el día en que usted verdaderamente recibió el Espíritu Santo? Entonces ese día fue, no tengo palabras, obispo, porque el nacimiento de un hijo es muy glorioso para una mamá. El sentimiento es muy fuerte, pero el recibir el Espíritu Santo no es sentir, es de hecho tener la certeza de que escuchas la voz de Dios hablándote. Hija, yo estoy contigo. Yo estuve aquí durante todo este tiempo. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios eh, que yo quería no ver más como yo veía antes las personas. Yo quería mirar como Jesús miró. Ujú. Y Dios me dijo, tú eres tan preciosa, que durante todo este tiempo yo te esperé, yo tuve paciencia y estuve aquí. Yo solamente esperé que regresaras y me digas que me querías. Y, y fue maravilloso. No tengo explicación, obispo. ¿Usted regresó como obrera hace cuánto tiempo? Hace 5 años que estoy en la obra nuevamente. 5 años. ¿Y su marido, ese marido que usted conoció en el mundo, él se convirtió? Sí, señor. Hoy Rogelio hace parte de un grupo conmigo, es miembro firme de la iglesia. Mi pequeño también participa del FTU. Estamos firmes y fuertes en la presencia del Señor. ¿Cuál es la diferencia de aquella Kelly, de aquel matrimonio, para la Kelly de hoy? Aquella Kelly no sabía oír, no sabía colocarse en el lugar del esposo para entenderlo. Kelly de hoy disfruta oír, entiende, ora con el esposo, medita la palabra con él. Tanto que hay momentos en que estamos trabajando, trabajamos en una misma empresa y nosotros vemos alguna meditación, manda al uno al otro. Hoy mismo en la mañana me pasó una palabra. Comenzamos exactamente a decir que tenemos que permanecer, que estar firmes, porque si Dios no está adelante, el resto, nada funciona. Es siempre Dios en primer lugar. Usted vio con atención el testimonio de la obrera Kelly. Durante 7 años ella se apartó de la presencia de Dios. Fueron 7 años
difíciles. 7 años en el que ella sufrió, padeció, pero nunca fue tarde, nunca es tarde para regresar al primer amor. Hoy está casada y muy bien casada. Hoy está bendecida. Hoy está nuevamente sirviéndole a Dios. Obrera, obrero, colaborador, CPO. Tal vez los espíritus engañadores han estado rodeando a usted, bombardeando su mente, bombardeando su corazón, bombardeándole por todas partes, tentándole, insistiendo, porque así es el espíritu engañador. Lucha para desviar a muchos, lucha para apagar a muchos. No se deje, no se entregue, bloquee ese mal pensamiento, bloquee ese sentimiento ajeno y vaya al altar, vaya a la presencia de Dios, vaya con todas sus fuerzas y entréguese como nunca antes. Vamos ahora a prepararnos para hablar con el Altísimo. Vamos a orar ahora por todos. Cristo de Nazaret, aquí yo doblo mis rodillas, mi Dios y mi Padre. E invoco al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel. Y aquí, mi Dios, con la Biblia abierta y con el tapete de la oración, mi Dios y mi Padre, tu palabra ya representa tu propia presencia aquí en este momento. Oh Dios Todopoderoso, oro por aquel obrero, Dios mío, que los espíritus engañadores lo están rodeando, están bombardeándolo, intentando engañarlo, intentando, Espíritu Santo, engañarla para que ella salga del camino, de la vía de la prudencia y termine entrando, mi Padre, en el camino de la imprudencia. Oro, Dios Todopoderoso, por cada obrero. Padre mío, ahora resistimos ese mal, resistimos, oh Dios, a los espíritus engañadores que vienen, mi Dios, rodeando, soplando, bombardeando, atacando, haciéndole presión a este siervo. Oh Dios Todopoderoso, manifiesta tu poder ahora, mi Padre Celestial. Oro, mi Padre, por aquel obrero que, mi Dios, está a punto de entregarse, mi Dios, cayendo en el engaño de la oscuridad. Oh Dios mío, cayendo, mi Padre, en el engaño, mi Dios, de apartarse de la mirada del reino de los cielos. Oro, mi Dios Todopoderoso, para que tu fuerza ahora, mi Dios, descienda sobre cada siervo, sobre cada sierva. Yo te pido ahora, aviva a este siervo, aviva, Dios mío, y renueva las fuerzas espirituales de este siervo que participa ahora de este momento de oración. Padre querido y Padre amado, derrama de tu fuerza, derrama ahora de su renuevo, derrama ahora de ese aceite fresco, mi Dios, sobre la cabeza de este siervo ahora, y que en el momento en el que este siervo se levante, mi Padre, después de esta oración, que tenga nuevas fuerzas, avivamiento, mi Dios, y que tu Espíritu ahora, mi Padre, infunda aliento sobre él, sobre ella, mi Dios Todopoderoso. Yo te pido ahora, mi Padre, que este mes, el mes que estamos, mi Dios, viviendo el mes de la prudencia, cada siervo, mi Dios, venga a tener experiencias nuevas en este gran propósito de fe. Pues bendigo, mi Dios, a cada obrero, a cada obrera, CPO, siervo, Dios mío, colaborador, que tu Espíritu, mi Dios, se manifieste y opere sobre la vida de este siervo. Bendiga, Padre querido y Padre amado, a cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias. Oh, y siervo, continúe meditando con su tapete, haciendo su oración de rodillas. Abra su Biblia día tras día, junto con el tapete, en la presencia de Dios. Continúe meditando y manteniéndose en el camino de la prudencia. Prepárese con todas sus fuerzas, con toda su determinación para nuestra última reunión de este 2023. Será el 9 de diciembre a las 5 de la tarde, donde estaremos todos juntos aquí en el Templo de la Fe. Avenida San Martín, entre el bloque de Armas y la estación del metro Artigas.
Que Dios me los bendiga. Hasta luego. El exceso de información es un problema crónico de nuestra sociedad y tal vez esta sea la razón de su cansancio constante. Noticias, mensajes instantáneos, actualización en las redes sociales o una infinidad de contenidos incesantemente descargados frente a usted. Es hora de disminuir el volumen del mundo y colocar su atención en las cosas de lo alto para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El ayuno de Daniel. 21 días delante del rostro de Dios. En el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas, y en todas las iglesias universal del país.